¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta revisión de la etapa número 3 del Tour de Francia. Una etapa muy interesante, un recorrido de aproximadamente 196 kilómetros con salida en Granollers, en España, y llegada en Les Anglais, en Francia. 3 cotas categorizadas, una de tercera categoría, 3 de tercera categoría y una de primera categoría en Collada de Tozés. Ya lo decíamos ayer, una subida de 9.4 kilómetros al 6.6%. Un sprint intermedio. Aquí vamos a empezar a analizar los sprints intermedios porque en ellos se llevan como premio segundos de bonificación y obviamente puntos para esa clasificación al final de toda el Tour de France. El jersey verde, el jersey de los puntos. Y bueno, en esta ocasión una fuga tempranera que no podía concretarse. Más o menos a falta de 140 kilómetros había una caída justo antes del sprint, de ese sprint intermedio en las que buscaban Mads Pedersen, el corredor de Lidl Trek, que está justamente peleando esa clasificación, es el que pasaba por delante en ese sprint intermedio. Se llevaba una bonificación de puntos y alguna bonificación de segundos. Y bueno, a partir de ahí se empezaba a formar una fuga que llegaría más o menos a 10 kilómetros para la meta. Esa fuga en la que Alex Baudin, el corredor del F-Education EasyPost, era el último de los corredores que aguantaba, que podía sobrevivir en esa fuga. En esa fuga estaban nombres importantes, ya decíamos, Mads Pedersen, también Egan Bernal y algunos otros. Pero bueno, el calor hizo estragos, una jornada bastante calurosa. Los corredores al final de la jornada llegaban extenuados, llegaban muy mal. Algunos corredores como Arnaud Delis llegaba casi a 50 minutos por detrás del ganador de esta jornada. Michael Storer también se veía bastante fatigado, bastante mal, bastante deshidratado. También Tom Pidcock daba algunas declaraciones sobre lo difícil que fue la jornada, sobre todo el calor inmenso que se sintió allá en las tierras francesas. Pero bueno, vámonos al recorrido final, vamos a las acciones, a los puntos finos de esta tercera etapa. Y bueno, ¿quién más podría ser? Tadej Pogačar poniendo a trabajar a su equipo para poder llevarse la victoria en una subida a Les Anglais. Esta última subida de 1.7 kilómetros al 6.7%, realmente una subida interesante, una subida difícil, en donde el grupo de los favoritos se mantenía entre ellos Richard Carapaz, se mantenía Jonas Vingegaard, obviamente, Tadej Pogačar, pero sin duda el corredor importante, el escudero de Tadej Pogačar, pues se llama Isaac del Toro. Gracias a Isaac del Toro es que Tadej Pogačar podía llevarse la victoria en esta ocasión, y así fue. Realmente en un sprint a 200 metros a la llegada, nadie pudo seguirle la rueda. Un arranque bastante potente de Tadej Pogačar que dejaba sentado ni más ni menos que a Jonas Vingegaard, que le hacía perder el maillot jaune, la camiseta amarilla de líder. La perdía en esta ocasión, en esta tercera jornada, la perdía Jonas Vingegaard, y Tadej Pogačar se vestía de amarillo, se viste de amarillo a partir de esta tercera jornada, en la que sin duda el corredor importante fue Isaac del Toro. En esta ocasión, bueno, en la llegada, Tadej Pogačar por delante, seguido de Jonas Vingegaard a 2 segundos. Richard Carapaz y Paul Seixas, los favoritos que se mantenían en ese grupo que llegaban a este último ascenso, bueno, pues ahí hacen su aparición y llegan Carapaz en tercera posición y Paul Seixas en cuarta posición. Tobias Halland Johannessen del 1X Mobility también llegaba en quinta. Lennart Van Eetvelt, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso completaban el top 10 de la jornada. ¿Cómo queda la clasificación general? Bueno, Tadej Pogačar con el mismo tiempo, fíjense, aquí lo manejan con el mismo tiempo de Jonas Vingegaard, pero bueno, al tener segundos de bonificación es que le dan el suéter de líder a Tadej Pogačar, seguido de Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en tercera posición a 23 segundos, del Toro a 24 segundos. Ahí va a estar interesante que Isaac del Toro pueda mantenerse cerca de este top 3, para que pueda hacerse al final
del Tour de Francia en un lugar en el podio. Todavía falta muchísimo Tour de Francia, la tercera jornada, pero ya vemos que Tadej Pogačar es dominador absoluto de esta competencia. Alex Bodán, el corredor del EF Education Equipos, el último hombre, el sobreviviente de la fuga, se queda con la camiseta de los puntos de la montaña. Vámonos a la jornada del día de mañana, la etapa número 4. De Carcassonne a Foix, 181 kilómetros de recorrido, en donde tendremos varios puertos categorizados, uno de cuarta categoría en Col de Bedos, Col de Paradis, uno de tercera categoría, un sprint intermedio en Quilán, el Col de Coudons, un puerto de segunda categoría. Este es muy interesante porque son 10 kilómetros al 5.5%. Luego otro puerto de segunda categoría, el Col de Montserrat, son 6.9 kilómetros de ascenso al 6.1 para llegar a Foix. Un recorrido que permite quizás que si los sprinters pueden salvar esas cotas que no son del todo difíciles, puedan llegar a pelear el sprint. Y vamos a ver si ahora sí alguno de los sprinters que vienen a pelear estas clasificaciones puedan hacerse la victoria en esta cuarta jornada del Tour de Francia. Pues así las cosas, seguimos esperando que, bueno, sin duda Tadej Pogačar mantenga su poderío, mantenga su favoritismo para ver quién le puede hacer sombra, pero sobre todo vamos a ver el desarrollo de Isaac del Toro para ver en qué condiciones se encuentra y ojalá que pueda estar cerca y peleando ahí el podio en París. Por lo pronto ya lo sabe, nos vemos mañana. Cuarta jornada del Tour de Francia, aquí la estaremos revisando, muchas emociones, esperemos que no pase nada malo y que podamos tener una jornada bastante entretenida y bastante interesante. Ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Saludos.